Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Mi nombre es César Augusto Suaza y este es el video introductorio para el núcleo 2, proyecto número 3. Contamos en este caso con los docentes Erika Yasmín López, Alex Ramírez, Nelson Restrepo y yo quien les habla, César Suaza. Recuerden también los contactos. Acá tenemos números de WhatsApp, tenemos correos electrónicos, tenemos incluso números en caso de que necesiten hablar con nosotros y llamarnos. O sea, estamos dispuestos para trabajar con ustedes. Iniciamos el 7 de septiembre y la idea es terminar el 30 de octubre. Tenemos el objetivo general, que es analizar las posibles consecuencias que trae el desplazamiento poblacional al deterioro y desgaste del medio ambiente. Este trabajo que vamos a realizar está ligado o va de la mano a la Feria de la Ciencia. Si bien terminamos el 30 de octubre, la idea es que ustedes envíen el producto en la quinta semana. Ya les voy a indicar las fechas. La situación o problema o la pregunta problemática ahora es de qué manera el desplazamiento poblacional afecta positiva o negativamente al medio ambiente. Para darle respuesta a esta pregunta vamos a trabajar distintos ejercicios de lectura, de escritura, mucha comprensión, y el producto, el que nos indican claramente acá, que es para la quinta semana, acá aparece, se debe enviar en esta fecha, es decir, el producto se envía un poco antes de que termine el proyecto, ¿listo? Para poder hacer el trabajo de análisis y tenerlo listo para presentarlo durante la Feria de la Ciencia. Bueno, ya saben entonces cómo veníamos trabajando. Un núcleo que lo conforman varias áreas, 7 semanas en este caso de trabajo, y el producto final, nuevamente como les digo, es el cómic. Entonces iniciamos esta semana con la lectura. La idea es realizar la lectura, que se tomen el tiempo, que realmente la interioricen, que la lean las veces que sea necesario. Y comenzamos con un texto tomado del Espectador, son textos muy actuales, que se llama La naturaleza en el conflicto armado. ¿Listo? Entonces tenemos este texto, este es el primer ejercicio de lectura. Acá tienen el vínculo en caso de que deseen leerlo directamente del texto del periódico. Y vamos a responder entonces a estas preguntas conmigo. Este video es también el que les sirve para el desarrollo de la primera actividad conmigo. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Por qué? ¿Qué palabras llaman tu atención? Escoge algunas de ellas y realiza una lista y luego escribe 20 oraciones relacionadas al texto. Buscan la palabra que les llama la atención, lo miran cómo se dice en inglés y luego realizan una oración en inglés relacionada con el texto. Recuerden, muy importante, yo creería que no solo conmigo, sino también con los otros docentes, enviar apellidos y nombres completos, grado, grupo, núcleo y semana. Por ejemplo, María Fernanda González Ramírez, 10-1, núcleo 2, semana número 1. Acá al final de cada semana y después de cada actividad tenemos a quién le deben enviar el trabajo. Listo, entonces acá aparece. Entonces, eso es las instrucciones con calma. La semana 2 es del 14 al 18 de septiembre. Nuevamente un ejercicio de lectura y ya acá la segunda parte, un ejercicio de producción. Emite un juicio crítico sobre esta forma de estratificación social de manera que puedas analizar cada uno de los rostros mencionados y agregar otros nuevos, es incluir un retrato o dibujo de cada uno de ellos. Entonces muy interesante esta parte donde nos hablan de un ejercicio de lectura, de comprensión y de producción desde la imagen referente con los retratos.
Esta va dirigida a la profesora Erika López. ¿Listo? Eh, Ojo, es una parte emitir el juicio, listo, y una parte que es el retrato o el dibujo. La semana número 3 vamos con el profesor Nelson, que nos presenta un ejercicio de lectura muy bueno. Se llama No oyes ladrar los perros. Entonces tenemos el ejercicio de lectura tomado de El llano en llamas. Listo, y vamos a hacer un ejercicio muy similar a las pruebas estandarizadas. No nos podemos alejar de esta parte académica. Entonces comienza con esta parte, como les decía, muy similar a las pruebas estandarizadas, pero luego en la segunda parte de la actividad de esta semana ya es un ejercicio más de producción. Es decir, la primera parte es muy interesante porque es un ejercicio de comprensión y la segunda es de producción. Definir, responder preguntas abiertas a través de la explicación, describir, relatar, determinar. ¿Listo? Y miren esto es lo que nos piden al final. En una hoja aparte con impecable presentación y ortografía, en mínimo 20 líneas, escribe un texto narrativo o cuento basado en una historia real del desplazamiento que hayas vivido o conocido. Ya saben, como les decía, la semana número 3, entonces el trabajo va dirigido al profesor Nelson Restrepo. La semana número 4, retomamos la lectura de La naturaleza en el conflicto armado. Explicar la siguiente frase, escribir un recorrido histórico de los atentados por parte de los grupos guerrilleros a los oleoductos del país. Hagan como una especie de línea de tiempo. Entonces, en tal fecha ocurrió tal atentado, y así lo van desarrollando. Listo, lo más completo, lo más descriptivo, lo mejor que puedan hacer. Vamos con un poco de estadística, un cuadro estadístico de los últimos 10 años de las voladoras de los oleoductos en Colombia. Es un tema muy importante, muy interesante, que realmente nos va a permitir trabajar en esta parte del pensamiento crítico. Listo. Acá nos entregan entonces el vínculo para poder realizar dicho trabajo, y finalmente las consecuencias. Miren, acá nos dice el referente. Recuerda que al buscar la información debes escribir la fuente, quien redacta y el año. Ejemplo, El Espectador, Ernesto Gould Nanetti, 16 de julio de 2015. Esta actividad va dirigida al profesor Alex Ramírez. La semana 5, mucho ojo con los tiempos. La semana 5 es del 13 al 16 de octubre y nos habla de artículos, protección del medio ambiente natural. Listo. Entonces tenemos esta parte que es lectura, y luego las actividades: investigar, agregar un artículo más a los antes mencionados, investiga en los últimos 5 años cuándo ha sido el gasto económico de la reparación de los oleoductos, realizar un texto crítico de no menos de una página donde expongas tu punto de vista al daño ambiental de nuestro país, tanto por las voladuras de oleoductos como por la explotación de los recursos minerales. Ahí recuerden entonces esta parte de la minería, muy importante la parte de la minería. La actividad de la semana 5 va dirigida al profesor Alex Ramírez, y la semana 6 tenemos cartografía social, formas de habitar y producir territorio en la ladera urbana intraurbana en Medellín. La actividad es responder a estas preguntas: cuáles son las causas del desplazamiento, qué circunstancias nuevas se encuentran en grandes ciudades, cuáles son las consecuencias del éxodo campesino, y finalmente investiga con tu familia o vecinos si han sido víctimas de algún tipo de desplazamiento. Coméntalo y representa dicha experiencia de manera creativa, ya saben, un póster, un dibujo, otra caricatura. Este trabajo entonces va en la semana 6 y se le envía a la profesora Erika López. O sea, las actividades realmente son claras, se pueden realizar, yo sé que van a hacer muy buen trabajo. Y bueno, finalmente tenemos esta parte del cronograma. El cronograma nos dice, por ejemplo, el día, ¿cierto? Tenemos la semana, las fechas de la semana, nos dice el día y nos dice
qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el lunes, explicación audiovisual, ¿qué es esta? El martes, el encuentro a las 2:30. El miércoles ya empezamos entonces a desarrollar las actividades. El jueves pueden ir haciendo la entrega de los avances opcional. Y finalmente, ¿a quién va la entrega? ¿Listo? Entonces, lean todo, por favor. O sea, no crean que ya lo saben. No, hagamos las entregas. Los profesores estamos dispuestos a recibir sus actividades. Entonces, la invitación es a trabajar muy bien, sobre todo en este cierre. Acá hay algo que nosotros la semana 4 es muy importante, va del 28 al 2 de octubre, del 28 de septiembre al 2 de octubre, tenemos la semana número 4. Y en esta semana siguiente es del 5 al 9 de octubre. Esa semana es de receso escolar. En esa semana, entonces la idea es que para ese viernes 9 de octubre, hagamos llegar el cómic. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar en ese cómic y poderlo entregar a los docentes para poder trabajar, como les había dicho, en las actividades que van de la mano para la Feria de la Ciencia, el proyecto de la Feria de la Ciencia. Realmente pues son 6 semanas de trabajo. La número 7 es para que terminen de entregar los documentos, el proyecto, y para la retroalimentación. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación y tenemos el consentimiento informado. Muchas gracias, chicos, por su atención y de todo corazón la mejor energía. Yo sé que les va a ir súper bien.